Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Las tres voces de Namtaru. Namtaru era escriba del templo de Mark, pero no escribía con tinta, escribía con sonido. Su don era raro. Al entonar sílabas antiguas, las piedras vibraban y los registros se grababan solos en las tablillas de arcilla. Decían que había heredado la voz de Enki, el dios de las aguas profundas. Pero Namtaru sabía que su voz estaba cambiando. En los últimos días, 3 timbres distintos habían surgido en su garganta. Uno grave y lento que hacía que las serpientes se escondieran. Uno agudo y cortante que quebraba las tablillas antes de tocarlas. Y un tercero que aún no se atrevía a usar, porque al susurrarlo en sueños, vio oscurecerse el cielo. El conflicto comenzó cuando los sacerdotes exigieron que usara la tercera voz para invocar una respuesta de los dioses. Babilonia llevaba semanas en silencio, sin presagios, sin sueños, sin movimiento en las estrellas, y el pueblo empezaba a temer que los dioses se hubieran marchado. Namtaru duda, porque sabe que la tercera voz no invoca, deshace, y si la usa, tal vez no quede templo, ni ciudad, ni tiempo. Pero el silencio crece, y la elección se acerca. El templo estaba más silencioso que nunca. Las brasas del altar ardían sin humo, y los sacerdotes caminaban como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pasos. Namtaru se detuvo frente al zigurate. Las tablillas que había escrito durante años estaban alineadas en los muros, pero ahora parecían vacías. No porque faltaran palabras, sino porque las palabras ya no decían nada. La tercera voz, dijo el sumo sacerdote sin mirarlo. Es tiempo. Namtaru no respondió. En su garganta, las 3 voces vibraban como cuerdas tensas. La primera lo había hecho escriba. La segunda, temido. La tercera, aún no era suya. Esa noche, subió solo al último nivel del zigurate. Desde allí Babilonia parecía dormida, como si esperara algo que no sabía nombrar. Namtaru cerró los ojos. No habló, solo respiró. Y en esa respiración, la tercera voz se deslizó. No como sonido, sino como ausencia de todo lo que alguna vez fue sonido. Las estrellas parpadearon, las tablillas se agrietaron, el templo se volvió aire, pero Babilonia no cayó, porque en el silencio más profundo, la ciudad recordó que no era piedra, ni decreto, ni Dios. Era memoria. Y la memoria, cuando se libera, no desaparece, se transforma. Zainem nació en las afueras de Babilonia, en una aldea de recolectores de arcilla que vivían junto al río Éufrates.
Desde niño mostró una sensibilidad inusual hacia los sonidos del mundo. Podía distinguir el peso de una palabra por cómo vibraba en el aire y aprendió a imitar las voces de los pájaros, el crujido de las hojas, incluso el murmullo de las piedras cuando eran tocadas por el agua. A los 13 años fue llevado a la ciudad por un anciano que lo escuchó cantar a la luna. Allí, entre muros de ladrillo y columnas cubiertas de inscripciones, Zainem descubrió que su voz no solo imitaba, transformaba. Al pronunciar ciertos fonemas, las tablillas de arcilla se marcaban solas, como si obedecieran a una lengua anterior a la escritura. Su objetivo era claro: encontrar el origen de esa lengua, no para dominarla, sino para entender por qué lo había elegido a él. Porque cada vez que hablaba, algo en el mundo cambiaba, y no siempre para bien. Una noche, mientras la ciudad dormía sin sueños, Zainem sintió que una nueva sílaba se formaba en su garganta. No la había aprendido, no la había escuchado. Era como si el silencio mismo la hubiera parido. Y con ella llegó la pregunta que nadie se atrevía a hacer: ¿y si la voz que transforma también puede borrar? Zainem descendió del tejado de su casa sin hacer ruido. La ciudad aún dormía, pero él sabía que el silencio no era descanso, era espera. Las calles de arcilla estaban frías y los muros parecían contener la respiración. No había viento, no había canto, solo una tensión invisible que se extendía desde las piedras hasta el cielo. Caminó hacia el borde del canal, donde los recolectores solían lavar las tablillas. Allí, entre los reflejos del agua, vio algo que no había visto antes: una inscripción que no había sido escrita por mano humana. No era cuneiforme, no era pictograma, era una curva perfecta, como si el agua hubiera decidido hablar. Zainem se arrodilló. La sílaba que había nacido en su garganta se agitaba, como si reconociera el signo. La tocó, no con los dedos, sino con la voz. Y el canal respondió, no con sonido, sino con forma. El agua se alzó, no como ola, sino como figura, una silueta sin rostro, hecha de memoria líquida. No estás solo, dijo sin decir. Zainem comprendió que la lengua que buscaba no era de los dioses ni de los hombres, sino del mundo mismo, y que al hablarla no se invocaba, se despertaba. Pero despertar al mundo tenía un precio, porque todo lo que duerme sueña con no volver a ser lo que fue. Y Babilonia, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de elegir entre recordar o transformarse. Zainem no regresó a casa esa noche. Se quedó junto al canal, observando cómo la figura líquida se deshacía lentamente en el agua, como si nunca hubiera estado allí. Pero algo había cambiado, no en el mundo, sino en él. La sílaba que había pronunciado no se fue. Se quedó suspendida en su pecho, como una piedra que no pesa, pero tampoco permite respirar del todo. Durante los días siguientes, Zainem caminó por Babilonia sin hablar. Los comerciantes lo miraban con recelo, los niños dejaban de jugar cuando él pasaba, y los ancianos, que antes lo saludaban con respeto,
ahora bajaban la mirada. No era miedo, era reconocimiento, porque todos, en algún rincón de su memoria, habían sentido esa sílaba alguna vez, en un sueño, en una pérdida, en un momento donde el mundo parecía detenerse. Zainem comprendió que no podía seguir buscando el origen de la lengua, porque la lengua no tenía origen. Era anterior al tiempo, anterior a los dioses, anterior incluso a la necesidad de nombrar. Su objetivo cambió. Ya no quería entender, quería custodiar. Porque si esa sílaba volviera a ser pronunciada, no habría transformación, habría olvido. Y Babilonia, aunque aún no lo sabía, seguía siendo demasiado joven para desaparecer. Zainem dejó de frecuentar los pasillos del templo y los mercados de la ciudad. Se instaló en una pequeña habitación de adobe junto al muro norte, donde el sol apenas tocaba la piedra. Allí, cada noche, repetía en silencio la sílaba que había despertado al canal, no para pronunciarla, sino para contenerla. Sabía que no podía guardarla para siempre. La sílaba no era suya, era del mundo, y el mundo, tarde o temprano, la reclamaría. Una tarde, una niña se presentó en su puerta. No tenía más de 8 años. Sus ojos eran oscuros como la tierra húmeda, y en sus manos traía una tablilla rota. «Mi madre ya no sueña», dijo. «Dice que el cielo está mudo. ¿Puedes escribirle un sueño?» Zainem la miró largo rato, no por desconfianza, sino porque en su voz escuchó un eco, no de la sílaba, sino de algo anterior, la necesidad de recordar. Tomó la tablilla, no usó estilete, no usó voz, solo colocó la palma sobre el barro y dejó que la sílaba se deslizara, no como sonido, sino como intención. La niña la observó sin miedo. Cuando la tablilla se marcó sola, sonrió. «Ahora podrá soñar», dijo, y se fue. Zainem comprendió entonces que la sílaba no era un arma, ni un final, era una semilla, y que su tarea no era custodiarla, sino enseñarla a florecer sin destruir. Pero para eso tendría que volver a hablar, y Babilonia tendría que aprender a escuchar de nuevo. Zainem comenzó a caminar por los límites de la ciudad, donde los muros se mezclaban con la tierra y los nombres se volvían menos precisos. No buscaba respuestas, buscaba grietas. Sabía que la sílaba que había despertado no era única. Había otras, dormidas en las piedras, ocultas en los silencios entre las palabras, esperando ser pronunciadas por alguien que no quisiera usarlas, sino escucharlas. En uno de esos paseos encontró una estructura enterrada. No era templo, ni casa, ni tumba. Era un círculo de piedra, cubierto por capas de barro seco y raíces antiguas. Al tocarlo, no sintió vibración, sintió pausa. Y en esa pausa, una voz
que no era suya, habló dentro de él. No todas las sílabas despiertan. Algunas recuerdan, otras olvidan, y unas pocas eligen. Zainem retrocedió, no por miedo, sino porque entendió que no estaba solo en su tarea. La lengua del mundo no era un secreto, era un diálogo. Y Babilonia, aunque aún no lo sabía, estaba empezando a responder. Zainem no se movía. Desde que comprendió el peso de la sílaba, había dejado de buscarla en el mundo. Ahora la estudiaba desde su habitación, rodeado de tablillas rotas, fragmentos de barro seco y cuerdas tensadas con piedras. Cada objeto tenía una vibración, cada vibración una posibilidad. Durante semanas, Zainem probó combinaciones, no con voz, sino con presión, con ritmo, con silencio. Descubrió que la sílaba no era única, era parte de una secuencia, una frase que no se pronunciaba, sino que se tejía. Una noche, mientras ajustaba la tensión de una cuerda entre dos piedras, la habitación se oscureció sin perder la luz. No era sombra, era pausa. Y en esa pausa, la frase se completó. No la escuchó, la sintió. Las tablillas se agrietaron suavemente, como si se liberaran de un peso antiguo. El aire se volvió más denso, pero no más pesado. Zainem comprendió que no debía enseñar la frase, debía construirla. Porque Babilonia no necesitaba saber, necesitaba recordar. Y recordar no era volver al pasado, era permitir que el pasado respirara en el presente, sin pedir permiso. Zainem comenzó a recibir visitas. No eran sacerdotes ni escribas, eran tejedores, alfareros, niños con tablillas rotas, ancianas que ya no soñaban. Venían sin palabras, pero con preguntas que no sabían formular. Él no respondía con voz, respondía con vibración. Colocaba objetos sobre la mesa, cuerdas, piedras, fragmentos de barro, y los hacía resonar con gestos mínimos, como si afinara el aire. Un día, llegó un joven con los ojos marcados por insomnio. Traía consigo una tablilla cubierta de símbolos que nadie había podido leer. «La encontré en el muro sur», dijo. «No sé si es escritura o grieta». Zainem la observó. No leyó los signos, escuchó el ritmo. La tablilla no decía, recordaba. Colocó una cuerda sobre ella, tensada entre dos piedras, y la vibración fue clara. Una sílaba que no era suya, pero que lo reconocía. El joven retrocedió. «¿Qué significa?». Zainem respondió por primera vez en días. «No significa, se ofrece». Desde entonces, los visitantes no pedían respuestas, pedían resonancia. Y Babilonia, aunque aún no lo sabía, había comenzado a hablar sin palabras. Zai no hablaba. Los visitantes lo sabían y por eso llegaban con gestos,
con objetos, con fragmentos de sueños que no podía narrar. Él los recibía en silencio y el silencio era suficiente. Una anciana trajo una vasija rota. No pedía que la reparara, solo quería saber si aún recordaba el agua que había contenido. Zai colocó la vasija sobre la mesa, tensó una cuerda sobre ella y dejó que la vibración hiciera su trabajo. La vasija no se cerró, pero el aire alrededor se humedeció, como si el agua recordara haber estado allí. Un niño trajo una piedra con marcas que nadie entendía. Zai no las leyó. Las tocó con los dedos y la piedra emitió un sonido bajo, como si quisiera volver a ser montaña. Cada día los objetos hablaban más que las personas, y Zai aprendía a escuchar sin buscar significado, porque entendía que el mundo no se comunica para explicar, sino para permanecer. Una tarde, 3 figuras entraron sin anunciarse. No traían objetos, no traían preguntas, solo traían voz. «Sabemos lo que custodia», dijo la primera. «Sabemos lo que puede despertar», dijo la segunda. «Y venimos a pedirle que no lo haga», dijo la tercera. Zai no respondió, pero la cuerda sobre la mesa se tensó sola y el aire se volvió denso, porque la sílaba no obedecía, escuchaba, y había decidido escuchar a Zai. Zai no miraba a los ojos, no por temor, sino porque entendía que la mirada distraía del ritmo, y el ritmo era todo. Los 3 visitantes seguían de pie, esperando una respuesta que no llegaría en forma de palabra. Zai colocó una tablilla vacía sobre la mesa, una cuerda sobre ella y una piedra en cada extremo. El aire vibró, no como sonido, sino como intención. La primera figura retrocedió, la segunda cerró los ojos, la tercera habló. «Entonces ya ha comenzado». Zai no negó ni afirmó, solo ajustó la tensión de la cuerda y la tablilla se marcó sola. No eran signos, eran pausas. Los visitantes comprendieron que no podían impedir lo que estaba en marcha, porque no era una decisión, era una resonancia. Y Babilonia, aunque aún no lo sabía, había dejado de ser ciudad. Ahora era lenguaje, y el lenguaje, cuando despierta, no obedece, escucha. Zai no era dueño de la sílaba, pero todos comenzaban a tratarlo como si lo fuera. Los visitantes ya no llegaban con objetos, llegaban con historias incompletas, con fragmentos de sueños, con palabras que no sabían pronunciar. Una joven se sentó frente a él. No dijo su nombre, solo colocó una tablilla vacía sobre la mesa y esperó. Zai tensó una cuerda sobre la tablilla, colocó una piedra en cada extremo y dejó que el aire decidiera. La cuerda vibró, la tablilla se marcó, no con signos, sino con pausas. La joven leyó el silencio y lloró. «No sabía que aún recordaba», dijo. Zai no respondió, pero la cuerda se relajó.
como si el mundo hubiera exhalado. Desde ese día, la habitación dejó de ser suya. Se convirtió en espacio de resonancia, y Babilonia, aunque aún no lo sabía, había comenzado a escribir sin manos, a hablar sin voz, a recordar sin pasado. Una mañana, la habitación de Sai se llenó de sonidos que no venían de cuerdas ni de piedras. Eran voces humanas, muchas, reunidas frente a su puerta. No gritaban, no pedían, solo esperaban. Sai abrió, no con gesto, sino con presencia. Entre la multitud, un niño avanzó. Tenía en las manos una tablilla cubierta de signos que no pertenecían a ninguna escuela de escribas. No la escribí yo, dijo, la soñé. Sai la tomó, la colocó sobre la mesa. No usó cuerdas esta vez, solo acercó la palma y el aire se tensó. La tablilla no vibró, se deshizo, pero en el polvo que quedó, los signos reaparecieron, más claros, más antiguos. La gente contuvo el aliento. Sai no explicó, solo miró al niño, y el niño comprendió. No es mío, dijo, es de todos. Sai asintió, porque la lengua que había custodiado ya no era secreta, era compartida. Y Babilonia, aunque aún no lo sabía, había dejado de ser ciudad de muros para convertirse en ciudad de ecos. Una figura nueva apareció entre los visitantes. No traía objeto ni tablilla, traía una pregunta. ¿Y si el lenguaje que despiertas no es para nosotros? Sai no respondió, pero la cuerda sobre la mesa se tensó levemente, como si la pregunta hubiera tocado algo profundo. La figura continuó. Hay quienes escuchan, pero no entienden. Hay quienes entienden, pero no recuerdan. Y hay quienes recuerdan, pero no quieren despertar. Sai colocó una piedra sobre la cuerda. La vibración se detuvo. El aire se volvió claro. Entonces no es para ellos, dijo. La figura asintió. Pero vendrán y querrán usar lo que no comprenden. Sai miró la tablilla vacía. No había signos, solo marcas de presión, como si el tiempo hubiera pasado por ella sin escribir. El lenguaje no se protege con muros, se protege con ritmo, dijo. La figura se retiró, y Babilonia, aunque aún no lo sabía, había comenzado a latir con un pulso que no venía del corazón, sino de la memoria. Sai no dormía, no porque el cuerpo se lo impidiera, sino porque el ritmo del mundo ya no coincidía con el de los sueños. Desde que la sílaba se había compartido, la ciudad había cambiado. Las tablillas comenzaron a marcarse solas en los talleres. Los alfareros notaban que el barro se endurecía antes de tiempo. Los tejedores decían que los hilos se entrelazaban sin error, como si recordaran un patrón antiguo. Y los niños, sin saber leer, comenzaban a entender. Sai observaba, no intervenía. Sabía que el lenguaje no se enseña, se contagia. Una mañana, un grupo de escribas llegó a su puerta. No traían amenazas, pero tampoco respeto. Traían miedo. La ciudad está perdiendo forma, dijo uno.
Las palabras ya no obedecen. Las tablillas se escriben sin mano. Los signos se repiten sin sentido. Sai no respondió, pero colocó una piedra sobre la mesa, una cuerda sobre ella, y dejó que el aire decidiera. La vibración fue irregular. No era ritmo, era ruptura. No es que pierdan sentido, dijo finalmente, es que el sentido ya no necesita forma. Los escribas se miraron entre sí. Uno de ellos, el más joven, se acercó. ¿Y si el lenguaje se vuelve contra nosotros? Sai lo miró por primera vez. El lenguaje no ataca, solo recuerda. Y lo que recuerda no siempre somos nosotros. Esa noche, Babilonia se llenó de sonidos nuevos. No eran cantos, ni rezos, ni gritos. Eran ecos, ecos de cosas que nunca se dijeron, pero que siempre estuvieron esperando ser escuchadas. Y Sai, aunque no hablaba, sabía que el mundo había comenzado a responder, no con palabras, sino con memoria. Los ecos comenzaron a extenderse más allá de la habitación de Sai. Ya no eran solo vibraciones en cuerdas o marcas en tablillas. Eran gestos, pausas, miradas que contenían significados sin forma. En el barrio de los alfareros, una mujer moldeaba vasijas que nadie le había pedido. Decía que las manos se movían solas, como si recordaran algo que aún no había ocurrido. En el mercado, los comerciantes empezaban a intercambiar objetos sin hablar, como si el valor estuviera en el ritmo del intercambio, no en el precio. Sai observaba, no intervenía. Sabía que el lenguaje que había despertado no era suyo y que su tarea no era guiar, sino sostener. Una tarde, un grupo de ancianos se reunió frente a su puerta. No venían con miedo, ni con preguntas. Venían con una decisión. Queremos que la ciudad escuche, dijo uno. No solo los que vienen a ti, todos. Sai no respondió, pero colocó una tablilla vacía sobre la mesa, una cuerda sobre ella y una piedra en cada extremo. La vibración fue clara. No era advertencia, era apertura. Los ancianos comprendieron, y esa noche, por primera vez en generaciones, Babilonia se reunió sin decreto, sin ceremonia, sin Dios, solo con ritmo. Y el ritmo, aunque nadie lo nombró, era lenguaje. Sai no habló, pero todos lo escucharon, porque el silencio que había custodiado ya no era suyo, era de todos. La ciudad ya no dormía como antes. Aunque los cuerpos descansaban, el aire seguía vibrando con memorias que no se apagaban. Las tablillas se marcaban solas en los rincones. Las vasijas susurraban nombres antiguos y los muros parecían escuchar. Sai permanecía en su habitación, rodeado por cuerdas, piedras, fragmentos de barro, pero también por personas. No venían a aprender, venían a participar. Una mujer tejía sin patrón, pero cada tela que salía de sus manos contenía pausas, ritmos que otros reconocían sin saber por qué. Un anciano, que había perdido la voz hacía años, comenzó a marcar tablillas con la presión de sus dedos, y cada marca era comprendida por quienes la tocaban. Sai no dirigía, solo afinaba.
ajustaba tensiones, observaba vibraciones y cuando el ritmo se desajustaba, intervenía con un gesto mínimo. Una tarde, un niño entró corriendo. Traía una piedra en la mano y en sus ojos urgencia. La ciudad del norte ha dejado de hablar, dijo. No hay ecos, no hay ritmo, solo ruido. Zai tomó la piedra, no la tocó, la colocó sobre la mesa y esperó. La cuerda no vibró, el aire no respondió. Zai comprendió. El lenguaje no había desaparecido, había sido cubierto. Y Babilonia, aunque aún no lo sabía, tendría que enseñar a otros no a hablar, sino a escuchar lo que nunca fue dicho. Los ancianos de Babilonia comenzaron a reunirse en la plaza central, no para dictar leyes, sino para escuchar. Ya no se hablaba en voz alta. Las decisiones se tomaban por resonancia. Una cuerda tensada entre dos columnas, una vasija colocada en el centro, una pausa compartida. Zai no asistía, pero su presencia estaba en cada gesto. Había enseñado sin enseñar, y ahora la ciudad aprendía sola. Una noche, un grupo de emisarios llegó desde la ciudad del norte. Sus ropas eran rígidas, sus palabras medidas. Traían tablillas con decretos y exigencias envueltas en cortesía. El silencio que han despertado es peligroso, dijo uno. Las ciudades necesitan estructura, no eco. Lenguaje que ordene, no que recuerde. Los ancianos no respondieron, solo invitaron a los emisarios a sentarse. Colocaron una cuerda entre ellos, una piedra en cada extremo, y esperaron. La cuerda no vibró, el aire no se movió. Zai, desde su habitación, sintió la quietud. No era rechazo, era resistencia. Esa noche, por primera vez, la cuerda se rompió. No por tensión, sino por incompatibilidad. Y Babilonia había elegido no obedecer, había elegido recordar, y en ese recuerdo se volvía irrepetible. Los emisarios del norte no regresaron, no por miedo, sino porque comprendieron que Babilonia ya no respondía a estructuras, respondía a ritmo. En los días siguientes, otras ciudades enviaron observadores, algunos con curiosidad, otros con sospecha, pero todos con la misma pregunta no formulada: ¿cómo se gobierna una ciudad que no habla? Zai no los recibió, no por rechazo, sino porque Babilonia ya no necesitaba intérprete. La plaza vibraba sola, las decisiones se tejían en el aire y los desacuerdos se resolvían por tensión, no por argumento. Una tarde, una mujer de voz firme se acercó a la mesa de Zai. No traía objeto, traía una historia. Mi pueblo ha olvidado cómo escuchar, dijo. No por arrogancia, sino por miedo. Puedes enseñarnos sin hablar. Zai colocó una cuerda entre dos piedras, la tensó, la soltó, la volvió a tensar. La mujer observó, no entendió, pero sintió.
Entonces no es enseñanza, es contagio, dijo ella. Sai asintió, porque el lenguaje que había despertado no se transmite, se propaga. Esa noche, la mujer regresó a su ciudad, no con tablillas, ni con signos, ni con instrucciones, solo con ritmo. Y Babilonia, aunque ya comenzaba a saberlo, no era un modelo, era una frecuencia, y quien la escuchaba ya no podía volver al silencio de antes. Los ecos de Babilonia comenzaron a cruzar los límites de la ciudad. No viajaban en caravanas ni en pergaminos. Viajaban en gestos, en pausas, en objetos que resonaban sin explicación. En las ciudades vecinas, los escribas notaban que sus signos se desordenaban. Las palabras que antes obedecían ahora se deslizaban, como si buscaran otra forma de decir. Sai no se movía, pero su habitación se había convertido en centro de gravedad, no por poder, sino por ritmo. Una noche, un grupo de niños llegó con una vasija. No estaba rota, no estaba vacía, pero decían que no sabían para qué servía. Sai la colocó sobre la mesa. No hizo nada. La cuerda por sí sola se tensó y la vasija comenzó a emitir un sonido bajo, como si recordara haber contenido algo que no era líquido. Los niños escucharon, no entendieron, pero uno de ellos comenzó a dibujar en el suelo formas que no eran signos, pero que todos reconocieron. «Es para guardar lo que no se puede decir», dijo. Sai asintió, porque el lenguaje que había despertado no era para nombrar, era para sostener. Los ancianos comenzaron a construir espacios sin muros, donde las personas se reunían no para hablar, sino para vibrar juntas. Las decisiones se tomaban por resonancia, los desacuerdos se resolvían por pausa, y Babilonia, aunque ya lo sabía, había dejado de ser ciudad, era frecuencia, y quien la escuchaba ya no podía volver a la forma anterior de existir. Los días se volvieron más largos en Babilonia, no por el sol, sino por la densidad del tiempo. Cada gesto parecía contener siglos, cada pausa una historia que aún no había sido contada. Los niños comenzaron a jugar con cuerdas y piedras, no como juguetes, sino como instrumentos. Inventaban ritmos, descubrían pausas y, sin saberlo, repetían fragmentos de la lengua que Sai había despertado. Los ancianos ya no corregían, observaban, porque entendían que el lenguaje no se transmite por autoridad, sino por contagio. Una mujer llegó desde el este. Traía consigo una caja de madera, cerrada con hilos tensados en patrones imposibles. «No sé cómo abrirla», dijo, «pero cada vez que la toco, sueño con voces que no son mías». Sai la colocó sobre la mesa. No la abrió, solo tensó una cuerda sobre ella y esperó. La caja no se movió, pero el aire alrededor se volvió más lento, como si escuchara. La mujer lloró, no por tristeza, sino porque comprendió que la caja no guardaba objetos, guardaba ritmo.
Entonces no necesito abrirla, dijo. Solo necesito aprender a escucharla. Sai asintió, porque el lenguaje que había despertado no buscaba ser decodificado, buscaba ser acompañado. Y Babilonia, aunque ya lo sabía, no era una ciudad que hablaba, era una ciudad que resonaba, y quien entraba en ella ya no podía salir sin llevar consigo una sílaba que no se pronuncia, pero que transforma. El tiempo en Babilonia ya no se medía en días, sino en ciclos de escucha. Cada mañana traía un nuevo ritmo, cada noche una pausa más profunda. Los visitantes seguían llegando. No buscaban respuestas, sino resonancia. Sabían que Sai no ofrecía dirección, sino que afinaba el espacio para que cada uno encontrara su propia frecuencia. Un grupo de artesanos trajo una estructura circular hecha de madera y barro. «Queremos que hable», dijeron. Sai no tocó la estructura. Simplemente colocó una piedra en el centro, tensó una cuerda entre dos puntos y esperó. La estructura no emitió sonido, pero los artesanos comenzaron a caminar alrededor de ella, sin coordinar pasos, sin ensayar, y poco a poco el suelo comenzó a vibrar. No era música, era memoria. Un niño que observaba se acercó y dijo: «No habla, escucha». Sai lo miró. No sonrió, pero la cuerda se soltó sola, como si aprobara. Esa noche, los artesanos dejaron la estructura en el centro de la ciudad y la gente comenzó a reunirse alrededor, no para celebrar, sino para recordar. Porque Babilonia, ya plenamente despierta, ya no estaba hecha de muros, ni de leyes, ni de nombres. Estaba hecha de ritmo. Y quien caminaba en ella aprendía a escuchar lo que nunca había sido dicho, pero siempre había estado presente. Sai despertó antes que el sol, no por tener el sueño ligero, sino porque el silencio de la ciudad lo llamaba con una nueva frecuencia. Algo había cambiado durante la noche. En la puerta descansaba una piedra envuelta en tela, sin marcas, sin nombre. Pero al tocarla, Sai sintió, no era una ofrenda, era un llamado. La llevó hasta la mesa, la colocó en el centro, tensó una sola cuerda, sin piedras, sin tablilla, y esperó. La vibración fue breve, como un susurro contenido. Sai cerró los ojos, no para escuchar mejor, sino para recordar. En la memoria, una voz antigua. El lenguaje que despierta también duerme, y cuando duerme se lleva lo que no fue dicho. Sai comprendió. La piedra no era un llamado, era una advertencia. Esa mañana la ciudad estaba inquieta. Las cuerdas en los patios vibraban fuera de ritmo. Los niños erraban los gestos. Las pausas se volvían ruido. Sai salió de su sala, no con prisa, sino con cuidado, porque sabía que cuando el lenguaje se desajusta, no se corrige,
se escucha más profundo. Sai caminó por las calles de Babilonia con pasos lentos, como si cada piedra del suelo tuviera algo que decir. Los rostros que encontraba no los saludaban con palabras, pero sus gestos estaban cargados de ritmo. Algo se había desajustado y todos lo sentían. En la plaza central, la estructura de barro y madera que los artesanos habían dejado emitía un sonido irregular, como si respirara con dificultad. Las personas se reunían a su alrededor, pero no sabían cómo acompañarla. Sai se acercó. No tocó la estructura. Solo colocó una cuerda entre dos columnas, una piedra en el centro y esperó. El aire vibró, pero no con claridad. Era como si la ciudad dudara de sí misma. Entonces, Sai hizo algo que nunca había hecho. Habló. El ritmo no se impone, dijo. Se recuerda, y cuando se olvida, no se busca afuera, se escucha más profundo. La plaza guardó silencio, no por respeto, sino porque la palabra había sido pronunciada como si fuera una cuerda más. Una niña se acercó a la estructura. No preguntó, solo colocó su mano sobre el barro y cerró los ojos. La vibración cambió, se volvió suave, como una pausa que encuentra su lugar. Sai se retiró, no porque su tarea hubiera terminado, sino porque la ciudad había respondido. Y Babilonia, aunque temblaba, seguía despierta, porque el lenguaje que había despertado ya no dependía de él, dependía de todos. Sai caminaba por la ciudad como quien afina un instrumento. No corregía, no intervenía, pero su presencia bastaba para que los ritmos se ajustaran poco a poco. Las cuerdas volvían a vibrar con sentido, las pausas recuperaban su profundidad y los gestos su memoria. En uno de los patios, encontró a la niña que había tocado la estructura de barro días atrás. Estaba sentada frente a una tablilla vacía, con una cuerda entre los dedos y una piedra en el regazo. Sai se detuvo, no para observar, sino para escuchar. La niña tensó la cuerda, la soltó y esperó. La tablilla no se marcó, pero el aire alrededor se volvió más claro, como si algo hubiera sido dicho sin palabras. «No quiero que hable», dijo ella. «Quiero que recuerde». Sai se acercó, colocó su mano sobre la piedra y la cuerda vibró sola. «Entonces no es una tablilla», respondió. «Es una pausa». La niña sonrió, no por entender, sino por sentir que había acertado. Esa noche, Sai regresó a su sala. La piedra envuelta en tela seguía allí, pero ahora emitía un pulso leve, como si también estuviera escuchando. Y Babilonia, aunque temblaba, no había olvidado. Solo estaba aprendiendo a recordar de otro modo. Sai caminaba por los patios del barrio sur, donde las cuerdas solían vibrar con precisión. Pero ese día el aire estaba espeso, como si las pausas se hubieran llenado de ruido. Los artesanos lo miraban con inquietud. No pedían ayuda, pero sus manos temblaban al tensar los hilos. Las piedras no respondían. Las tablillas se marcaban con trazos erráticos, como si el lenguaje estuviera desorientado. Sai se detuvo
frente a un muro sin inscripciones. Colocó una cuerda entre dos clavos oxidados, una piedra en el centro, y esperó. Nada vibró, ni el aire, ni el muro, ni la cuerda. Solo el silencio. Entonces, Sai hizo algo que nunca había hecho en público. Golpeó la piedra con la yema de los dedos. Una vez, 2 veces, 3. El sonido fue seco, pero en la cuarta pausa, el muro respondió, no con eco, sino con grietas. Los artesanos retrocedieron. Sai permaneció quieto. El lenguaje no se rompe, pero a veces necesita quebrar la forma que lo contiene. Las grietas se extendieron como líneas de escritura. No eran signos, pero todos entendieron. Esa noche, los patios del barrio sur se llenaron de cuerdas nuevas, tensadas en ángulos que nunca se habían usado. Las piedras fueron colocadas en lugares inusuales, sobre techos, bajo mesas, dentro de vasijas. Y Babilonia, aunque herida, comenzó a recordar de nuevo. No lo que había sido, sino lo que aún podía ser. Sai regresó a su sala al amanecer. El aire estaba más liviano, como si la ciudad hubiera exhalado después de días de tensión. Las cuerdas en los patios volvían a vibrar con armonía y las piedras, antes mudas, emitían pulsos suaves, como si recordaran su propósito. Sobre su mesa, la piedra envuelta en tela seguía allí, pero algo había cambiado. Sai la desenvolvió con cuidado. No había signos ni marcas, solo una superficie lisa, demasiado lisa. La colocó en el centro, tensó una cuerda y esperó. La vibración fue distinta. No era eco ni ritmo, era una pregunta. Sai cerró los ojos, escuchó con el cuerpo entero y la pregunta se volvió clara. ¿Qué ocurre cuando todos recuerdan, pero nadie sabe qué hacer con lo recordado? Sai no respondió, pero salió de la sala y caminó hacia el borde de la ciudad, donde las cuerdas aún no habían sido tensadas, donde las piedras aún no habían sido tocadas. Allí, en el límite, colocó la piedra lisa sobre la tierra, sin cuerda, sin tablilla, y esperó, no por respuesta, sino por silencio, porque Babilonia, aunque había aprendido a recordar, aún no sabía cómo olvidar. Y Sai comprendía que el olvido, cuando es consciente, también puede ser ritmo. Sai permanecía junto a la piedra lisa, en el límite de Babilonia, donde el lenguaje aún no había sido tensado. El sol apenas tocaba el horizonte, y el aire parecía contener una pausa más larga que las demás. No había cuerdas, no había tablillas, solo tierra, piedra y silencio. Sai se sentó, no para meditar, sino para escuchar lo que no vibraba. Durante horas, nada cambió, pero al caer la tarde, una mujer se acercó. No traía objetos, solo una pregunta en los ojos. ¿Y si lo que recordamos no nos pertenece? Sai no respondió, pero colocó su mano sobre la piedra y
y el suelo vibró levemente. Entonces debemos aprender a devolverlo, dijo. La mujer se sentó a su lado. Otros comenzaron a llegar, no por curiosidad, sino porque sentían que algo debía ser entregado, no guardado. Uno a uno colocaban piedras, fragmentos, vasijas vacías y las dejaban allí, sin nombre, sin propósito. Zai observaba, no dirigía, solo afinaba el silencio. Y Babilonia, por primera vez, no recordaba para conservar, sino para liberar. Porque el lenguaje que había despertado no era un tesoro, era tránsito, y quien lo custodiaba debía saber cuándo soltarlo. Al amanecer del día siguiente, Zai volvió al límite de la ciudad. La piedra lisa seguía allí, rodeada por los objetos que otros habían dejado: vasijas vacías, fragmentos de tablillas, cuerdas sin tensión. No era un altar, era una pausa colectiva. Zai se sentó frente a la piedra, no para guiar, sino para escuchar si el olvido había comenzado a vibrar. El aire estaba distinto, no más liviano, sino más profundo. Como si la ciudad entera hubiera exhalado algo que llevaba siglos guardando. Una niña se acercó. No era la misma de antes, pero sus gestos eran familiares. Llevaba una tablilla sin marcas y una cuerda enrollada en el brazo. ¿Puedo dejar esto aquí?, preguntó. Zai asintió. La niña colocó la tablilla junto a la piedra y la cuerda sobre ella. Luego se alejó sin mirar atrás. La cuerda vibró una sola vez y luego se detuvo. Zai comprendió. El olvido no era ausencia, era entrega. Esa noche en los patios de Babilonia, las cuerdas comenzaron a tensarse en nuevos patrones. No para recordar, sino para sostener el espacio entre lo que fue y lo que aún no ha sido dicho. Y Babilonia, aunque seguía resonando, había aprendido a callar sin perderse, porque el silencio, cuando es compartido, también es lenguaje. Al día siguiente, Zai volvió al límite de la ciudad. La piedra lisa seguía allí, rodeada por objetos que ya no eran ofrendas, sino memorias entregadas. El aire estaba quieto, pero no vacío. Era un silencio lleno, como si Babilonia estuviera esperando algo que aún no había sido dicho. Zai se sentó frente a la piedra, no para repetir el gesto, sino para acompañar el momento. Una mujer se acercó con una cuerda trenzada en espiral. «No vibra», dijo. La hice con cuidado, con ritmo, con pausa, pero no responde. Zai la tomó entre los dedos, la giró lentamente y la colocó sobre la piedra lisa. Nada ocurrió, pero Zai sonrió. No todas las cuerdas vibran para decir, algunas vibran para sostener lo que ya fue dicho. La mujer se sentó a su lado. Otros comenzaron a llegar, no con preguntas, sino con objetos que no sabían si debían guardar o soltar. Una tablilla sin marcas, una vasija con agua que no se evaporaba, una piedra que parecía latir. Zai no habló, pero la cuerda trenzada comenzó a emitir un pulso leve, como si tejiera un nuevo ritmo, uno que no buscaba recordar ni olvidar, sino sostener. Y Babilonia, aunque ya sabía escuchar, comenzaba a aprender a acompañar, porque el lenguaje que había despertado no era solo eco ni solo ritmo, sino presencia,
y quien lo compartía ya no necesitaba hablar para estar. Al tercer día, Sai volvió al límite. La piedra lisa seguía allí, pero ahora estaba rodeada por un círculo de objetos que nadie se atrevía a tocar. No eran reliquias, eran pausas materializadas. Sai se sentó frente a ellos. El aire vibraba con una tensión nueva, como si Babilonia estuviera a punto de decir algo que no debía ser dicho con palabras. Una anciana se acercó. Traía consigo una tablilla marcada con signos antiguos, signos que ya no se usaban, pero que aún resonaban. «Esto no lo escribí yo», dijo. «Lo encontré en mi sueño». Sai la tomó con delicadeza. No la leyó. La colocó sobre la piedra lisa y esperó. La cuerda que había sido trenzada por la mujer días atrás comenzó a vibrar sin ser tocada. Los signos de la tablilla se desdibujaron lentamente, como si fueran soltando su significado. «Entonces no era un mensaje», dijo Sai. «Era una memoria que pedía ser liberada». La anciana cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin peso. Esa noche, los habitantes de Babilonia comenzaron a traer sueños, no para interpretarlos, sino para entregarlos, y la piedra lisa, rodeada por cuerdas, tablillas y vasijas, se convirtió en el lugar donde lo no dicho podía descansar. Porque Babilonia, aunque seguía resonando, había aprendido que no todo lo que se recuerda debe ser sostenido. Algunas memorias, para seguir vivas, necesitan ser soltadas. Al cuarto día, Sai llegó al límite antes que el sol. La piedra lisa, rodeada por sueños entregados, seguía emitiendo un pulso leve, como si respirara con la ciudad. No había cuerdas tensadas, no había tablillas nuevas, solo silencio y una espera que no pesaba. Sai se sentó, no para iniciar algo, sino para acompañar lo que ya estaba ocurriendo. Un joven se acercó con una vasija. No estaba vacía. Dentro había agua y flotando en ella una cuerda enrollada. «La encontré en el río», dijo. «No sé si es mía». Sai tomó la vasija, la colocó junto a la piedra. No tocó la cuerda, solo observó cómo giraba lentamente, como si buscara una forma de decir sin palabras. «Entonces no es tuya», respondió. «Pero te eligió». El joven se sentó. Otros llegaron, algunos con objetos, otros con gestos, y algunos solo con pausas. La piedra lisa comenzó a emitir un ritmo más profundo, como si estuviera reuniendo lo que había sido entregado para transformarlo. Sai cerró los ojos y por primera vez escuchó algo nuevo. No era memoria, no era olvido, era inicio. Y Babilonia, aunque había aprendido a recordar, a soltar, a sostener, ahora se preparaba para algo más difícil: decir lo que nunca antes había sido dicho. No con signos, ni con cuerdas, sino con presencia compartida, con silencio que vibra, con lenguaje que nace. Al quinto día, Sai no caminó hacia el límite.
se quedó en el centro de Babilonia, donde las cuerdas habían comenzado a vibrar con un ritmo nuevo. Uno que no imitaba lo antiguo, ni buscaba restaurar lo perdido. Los patios estaban llenos de pausas, no de silencio, sino de espera compartida, como si todos supieran que algo estaba por nacer, pero nadie quisiera apresurarlo. Sai se sentó en la plaza central. No habló, no tensó cuerdas, solo colocó una piedra pequeña sobre su palma y la sostuvo sin moverla. Una niña se acercó. Era la misma que había dejado la tablilla vacía días atrás. Ahora traía una cuerda trenzada con hilos de colores y la ofreció sin palabras. Sai la tomó, la colocó sobre la piedra y esperó. La cuerda no vibró, pero los hilos comenzaron a deshacerse lentamente, como si soltaran un ritmo que había estado contenido. No es para recordar, dijo la niña, es para comenzar. Sai asintió, porque entendía que Babilonia ya no era una ciudad que despertaba memorias, sino una que aprendía a sembrar lenguaje. Y ese lenguaje, hecho de pausas, de silencios compartidos, de gestos sin nombre, no buscaba ser entendido, buscaba ser vivido. Porque Babilonia, aunque tejida con historia, había decidido hablar por primera vez como si nunca antes hubiera dicho nada. Al sexto día, Sai despertó antes que los sonidos. La ciudad aún dormía, pero algo en el aire anunciaba que el lenguaje estaba por cruzar un umbral. No caminó hacia el límite, no regresó a la plaza, se dirigió a un patio olvidado donde las cuerdas habían sido tensadas hacía años y luego abandonadas. Allí, entre tablillas rotas y piedras cubiertas de polvo, Sai colocó una cuerda nueva. No la tensó, la dejó caer suavemente sobre el suelo como quien ofrece una pregunta sin esperar respuesta. Una mujer lo observaba desde lejos, no se acercó, pero comenzó a imitar el gesto, una cuerda sobre el suelo, una piedra sin peso, una pausa sin intención. Otros llegaron, no por llamado, sino por resonancia, y uno a uno repitieron el gesto, sin ritmo, sin memoria, solo presencia. Las cuerdas no vibraban, pero el suelo comenzó a emitir un pulso leve, como si Babilonia estuviera aprendiendo a hablar desde abajo. Sai cerró los ojos, no para escuchar, sino para dejar de ser el que escucha, porque entendía que el lenguaje que había despertado ya no necesitaba un guardián, ni un guía, ni un nombre. Solo necesitaba espacio, y Babilonia, por fin, se había convertido en ese espacio. Al séptimo día, Babilonia no despertó con sonidos, sino con gestos. Las puertas se abrían sin prisa, las cuerdas eran tocadas con dedos que no buscaban ritmo, sino contacto. Sai no salió de su sala, no por cansancio, sino porque entendía que su presencia
ya no era necesaria en el centro. El lenguaje había comenzado a caminar solo. Desde su ventana observó. Una niña trazaba líneas en el suelo con una cuerda mojada. Un anciano colocaba piedras en los bordes de una fuente. Una mujer cantaba sin voz, solo con respiración. Todo eso era lenguaje, no porque dijera algo, sino porque sostenía el espacio entre lo que se sabe y lo que aún no se puede nombrar. Zaí tomó una tablilla vacía. No la marcó. La colocó sobre la mesa, junto a la piedra lisa, y esperó. La cuerda trenzada, ahora deshecha, reposaba como un hilo suelto entre memorias. Y el aire, por primera vez, no vibró. No porque hubiera silencio, sino porque Babilonia había alcanzado algo más profundo, una pausa que no necesitaba ser llenada. Zaí cerró los ojos y en esa pausa comprendió que el lenguaje que había despertado ya no era suyo, era de todos, y por eso podía descansar. Al octavo día, Babilonia no se movía con urgencia. Las calles estaban llenas, pero nadie parecía tener destino. Los pasos eran pausas, los encuentros resonancias. Zaí permanecía en su sala, frente a la tablilla vacía y la piedra lisa. No las tocaba, solo las observaba, como quien acompaña el crecimiento de algo que ya no necesita guía. Una niña entró sin anunciarse. No traía objetos, solo una pregunta. ¿Y si el lenguaje que nace no quiere ser dicho? Zaí la miró. No respondió de inmediato. Tomó una cuerda suelta, la colocó sobre la tablilla y esperó. La cuerda no vibró, pero la niña entendió. Entonces no lo diremos, susurró. Lo viviremos. Zaí asintió, porque sabía que Babilonia había cruzado el umbral. Ya no era una ciudad que hablaba, ni que recordaba, ni que olvidaba. Era una ciudad que sostenía el lenguaje sin necesidad de nombrarlo. Una ciudad que respiraba ritmo y ofrecía silencio como gesto. Y Zaí, que había despertado la primera cuerda, podía ahora descansar. No porque todo estuviera dicho, sino porque lo no dicho había encontrado su lugar. Zaí despertó con la luz filtrándose entre las rendijas de barro y madera. No había urgencia en su cuerpo, pero sí una claridad nueva, como si algo en él se hubiera alineado con lo que la ciudad aún no sabía nombrar. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pasos fueran guiados por los ecos más sutiles. Una cuerda vibrando en un rincón olvidado, una piedra que parecía haber cambiado de lugar, una pausa en el aire que no estaba allí el día anterior. En un callejón estrecho encontró a un niño sentado sobre una tablilla rota. No jugaba, no escribía, solo sostenía una cuerda entre los dedos y la dejaba caer una y otra vez sobre el suelo, como si midiera el peso del silencio. Zaí se sentó a su lado. No preguntó, solo observó el gesto. «No quiero que diga nada», dijo el niño sin mirarlo. «Solo quiero que escuche». Zaí asintió, y por un instante la cuerda dejó de caer.
se quedó suspendida en el aire, como si el gesto hubiera encontrado su forma. No hubo vibración, no hubo sonido, pero el suelo pareció asentir. Sai se levantó. No dijo adiós. El niño tampoco. Porque en Babilonia, algunas conversaciones no necesitan palabras, ni comienzos, ni finales. Solo presencia y una cuerda que al no vibrar dice todo lo que debe ser dicho. Sai caminaba por una calle estrecha, donde las piedras parecían haber sido colocadas por manos que sabían escuchar. No había sonidos, pero cada paso respondía a algo antiguo, como si el suelo guardara conversaciones que nunca fueron dichas en voz alta. Una joven lo esperaba frente a un muro sin marcas. Tenía en los ojos la misma pregunta que la ciudad entera parecía cargar. ¿Cómo se dice lo que nunca ha tenido forma? Ella sostenía una piedra entre las manos. No la ofrecía, solo la mostraba, como quien comparte una duda. Sai se acercó. No tocó la piedra, tampoco habló. Solo colocó una cuerda sobre el muro y dejó que el silencio hiciera el resto. La cuerda no vibró, pero el aire cambió, como si algo invisible hubiera sido reconocido. Tal vez no se dice, susurró la joven. Tal vez se sostiene. Sai asintió, porque entendía que Babilonia ya no buscaba palabras, sino gestos que pudieran sostener lo que aún no se puede nombrar. Y en ese muro sin marcas, la ciudad comenzó a escribir de otro modo, no con signos, sino con presencia. Sai caminaba por los bordes de Babilonia, donde las cuerdas ya no eran necesarias y las piedras comenzaban a hablar sin vibrar. El aire tenía una densidad distinta, como si la ciudad estuviera gestando algo que no podían hacer dentro de sus muros. En una terraza alta, encontró a un grupo reunido en silencio. No compartían palabras, sino gestos. Una mano sobre el suelo, una cuerda enrollada en espiral, una piedra sostenida sin intención. Sai se sentó entre ellos, no como guía, sino como parte. Una mujer extendió una tablilla sin marcas. No la ofrecía, la dejaba entre todos, como quien deposita una pregunta que no busca respuesta. ¿Y si el lenguaje que viene no necesita forma?, dijo alguien. Nadie respondió, pero todos lo entendieron. La cuerda en el centro comenzó a desenrollarse sola, como si el tiempo hubiera decidido participar. Sai cerró los ojos, y en ese instante, Babilonia dejó de ser ciudad. Se volvió ritmo compartido, presencia sin límites, gesto que no necesita destino, porque cuando el lenguaje deja de buscarse, comienza a habitar. Sai cruzó la ciudad sin tocar cuerdas, sin mirar tablillas, sin llevar piedras. Su andar era ligero, como si Babilonia ya no necesitara ser sostenida, solo acompañada. En una esquina donde antes se marcaban los ritmos del mercado, un niño dibujaba círculos en el polvo con una rama seca. No eran signos, no eran juegos, eran ciclos. Sai se detuvo. El niño no lo miró,
pero dejó de dibujar y colocó la rama sobre el suelo, como quien cierra una frase sin haberla dicho. ¿Esto también es lenguaje?, preguntó sin voz. Zai se sentó a su lado. No respondió, pero trazó un círculo alrededor del primero, y luego otro, y otro más. El niño sonrió, no por entender, sino por sentir que había sido escuchado. Y así, sin cuerdas, sin piedras, sin tablillas, Babilonia comenzó a hablar en ciclos, en gestos que no buscan significado, sino presencia compartida. Porque cuando el lenguaje deja de ser forma y se vuelve ritmo entre cuerpos, la ciudad ya no necesita recordar, ni olvidar, ni decir, solo estar. Zai cruzaba un pasaje donde las piedras habían sido cubiertas por telas suaves, puestas allí por manos que no querían ocultar, sino proteger. La ciudad ya no hablaba con signos ni con vibraciones. Hablaba con gestos que no buscaban ser entendidos, solo compartidos. En una esquina, una mujer tejía con hilos que no tenían color. Cada nudo parecía una pausa, cada lazo una respiración. Zai se detuvo. La mujer no lo miró, pero dejó que el hilo se deslizara entre sus dedos, como si supiera que él estaba allí para sostener, no para preguntar. Ya no sé si esto es lenguaje, dijo ella. Zai se sentó a su lado. Tomó un hilo suelto, lo colocó sobre una piedra y esperó. El hilo no vibró, pero la piedra pareció asentir. Tal vez nunca lo fue, respondió. Tal vez solo era forma de estar. La mujer sonrió y siguió tejiendo, no para decir, sino para acompañar. Porque Babilonia, en su silencio compartido, había descubierto que el lenguaje más profundo no nace del deseo de comunicar, sino del acto de permanecer. Zai se detuvo frente a una fuente seca. No había agua, pero las piedras que la rodeaban estaban dispuestas con una precisión que no parecía humana. Cada una ocupaba un lugar que no pedía explicación, solo respeto. Una anciana se acercó con una cuerda deshilachada. No la traía para tensar, ni para recordar. La sostenía como quien lleva un hilo que ha cumplido su ciclo. Antes tejíamos para decir, murmuró. Ahora tejemos para sostener el silencio. Zai tomó la cuerda, la colocó sobre una piedra y la dejó allí, sin gesto, sin intención. La fuente, aunque seca, pareció llenarse de algo más profundo que agua, una pausa que no se evapora, una presencia que no necesita ser vista. Los que pasaban no preguntaban, algunos dejaban piedras, otros trazaban líneas en el polvo y algunos simplemente se detenían, como si el acto de estar fuera suficiente. Porque Babilonia ya no era una ciudad que hablaba, ni que escribía, ni que vibraba. Era una ciudad que tejía el espacio entre los cuerpos,
con cuerdas que no buscan tensión, con gestos que no buscan eco, con silencios que no buscan fin. Y Sai, sin decirlo, sabía que el lenguaje había encontrado su forma más pura, la de no necesitarse. Sai caminaba por un corredor donde las sombras no eran oscuridad, sino memoria suave. Las paredes, cubiertas de telas sin signos, parecían sostener el aire con delicadeza, como si cada paso fuera una ofrenda silenciosa. En un rincón, un grupo tejía sin hilo. Sus manos se movían en el vacío, imitando gestos que alguna vez fueron necesarios, pero que ahora bastaban por sí solos. Sai se unió al círculo, no para aprender ni para enseñar, sino para estar. Una mujer trazó una espiral en el suelo con el dedo, otra la rodeó con piedras pequeñas. Un niño sopló sobre ellas y el polvo se levantó como si respondiera. Nadie habló, pero todos entendieron. Porque Babilonia ya no era una ciudad que buscaba sentido, sino una que ofrecía espacio. Un lugar donde el gesto sin propósito podía ser lenguaje y el silencio sin tensión podía ser compañía. Sai cerró los ojos y en ese instante comprendió que el lenguaje que había nacido no era nuevo ni antiguo. Era el que siempre había estado allí, esperando que alguien lo viviera sin querer nombrarlo. Sai se detuvo frente a una casa sin puertas. Las paredes estaban cubiertas de cuerdas sueltas, como si alguien hubiera intentado tejer el viento y luego se hubiera rendido con ternura. Dentro no había objetos, solo sombras que se movían con el ritmo del sol y un niño que dibujaba espirales en el suelo con los pies. Sai entró sin anunciarse. El niño no lo miró, pero dejó de girar. Se sentó en el centro de su espiral y esperó. Sai se sentó frente a él. No había nada que ofrecer, nada que preguntar, solo el gesto de estar. ¿Y si el lenguaje ya no quiere sostener?, dijo el niño. Sai pensó en las cuerdas, en las piedras, en las tablillas, en los gestos que habían nacido y se habían deshecho. Entonces que se deshaga y que lo que quede sea suficiente. El niño sonrió y las espirales comenzaron a borrarse solas, como si el suelo entendiera que el ciclo había cumplido su forma. Babilonia no se detuvo, pero algo en ella se volvió más liviano, como si el lenguaje, al soltar su necesidad de ser, hubiera encontrado su descanso. Sai despertó con la primera luz, pero no se levantó. La ciudad ya no lo llamaba, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido a continuar sin él. Desde su lecho escuchaba los ritmos suaves de Babilonia, pasos que no buscaban destino, cuerdas que no vibraban pero sostenían, piedras que no marcaban sino acompañaban. Alguien dejó una tablilla junto a su puerta, vacía, perfecta. Sai la sostuvo entre las manos, no para escribir, sino para sentir su peso exacto, el de todo lo que no necesita ser dicho. Cerró los ojos, y en ese gesto, la ciudad entera pareció inclinarse levemente
como si reconociera que el lenguaje había cumplido su ciclo. No hubo ceremonia, no hubo eco, solo una cuerda dejada sobre una piedra que no vibró y sin embargo dijo todo. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.